Y lo primero que vamos a ver en esta clase va a ser que yo les envíe una guita, ¿cierto? ¿Quién está La grabando? guía que voy a compartir aquí. ¿La pueden ver o ¿Puedo no? grabar? Sí. 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 Ya, esta es la guía que ustedes Ah, tienen me ahí, pica la que mano. está en Classroom, ¿cierto? Y la idea es que Tenemos que hacerla. nosotros podamos hacer una diferenciación de lo que son los textos literarios de los no literarios, que es una cuestión que ya hemos visto, ya hemos trabajado, y por eso es que aquí hay un cuadrito, ¿cierto? Si ustedes lo pueden ver, hay un cuadrito comparativo, como el que nosotros vimos en clase, muy similar al que vimos en clase, ¿sí? Y eso dice ahí, obviamente, que el texto literario es ficticio y que el texto literario, ¿cierto?, es la realidad. Eso es en cuanto a cómo representan la información. Lo que es verosimilitud, ¿alguien me lo puede explicar? Se me olvidó, lo había explicado. Ya. ¿Alguien sabe lo que es En el video lo había explicado. Verosimilitud quiere decir que es similar a la realidad, ¿cierto? Eso, Pero eso. no es la realidad como tal. Y lo que es el texto no literario, obviamente, es verdad como tal. Seguimos. También dice ahí que los textos literarios buscan deleitar al lector, ¿cierto? A la persona que está leyendo, versus el texto no literario que busca informar. No se olviden que ustedes han visto o han trabajado lo que son una materia que ustedes tenían que se llama las funciones del lenguaje. ¿Se ve ahí o no? ¿Qué cosa? Sí. ¿Sí la ven? Sí. Las Yo funciones no. del lenguaje. Ah, Esto sí. ya es cierto una cuestión, pero que es súper antigua, de 1000 años atrás, donde aparece en esta parte de acá. No sé si la pueden ver ahí donde dice emisor, receptor, mensaje, contexto, ¿sí? ¿Lo ven? ¿Dónde? ¿Dónde? Yo me ¿Dónde? perdí. Yo veo velocidad, de evitar. No veo nada más. Yo me pero- perdí. No se preocupen. Vemos esto, miren. Esto que está acá, que nos lo estaba mostrando bien. Esto de acá. ¿Sí? Me ¿Lo veo ven más ahora? poquito. Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Esto que está acá, ¿cierto? Son las funciones del lenguaje que están asociadas a lo que es los factores de la comunicación, que son estos que están acá. ¿Sí? Se pueden Sí. observar, ¿cierto? El emisor, el Sí. receptor, el mensaje, el contexto. O sea, nosotros siempre que nos comunicamos con alguien intentamos o tenemos una función, cumplimos una función. Queremos hacer algo, queremos que el otro haga algo, ¿cierto? Entonces, cuando, por ejemplo, hablamos de la función expresiva o emotiva, queremos Eso que no tengo claro, ya, expresar emociones, sensaciones, como en la poesía, ¿cierto? Cuando hablamos de lo que es la función conativa del lenguaje, queremos que, obviamente, el receptor poder incitarlo, poder influirlo en algo, ¿ya? Queremos que haga algo. Como cuando yo le digo a alguien, cierra la ventana, abre la puerta, ¿cierto? Esa es una función conativa del lenguaje. Lo que quiero que ustedes entiendan es que el lenguaje tiene, efectivamente, se utiliza para cumplir funciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la función poética está asociada principalmente a los textos literarios, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene la intención de que el lenguaje influir, ¿cierto? Provocar un efecto en las personas de la forma en que se dice, ¿ya? La función referencial es propia de los textos no literarios, ¿ya? Porque quiere presentar objetivamente la realidad, es que esta que está acá, ¿cierto? La función referencial es la que se ve ahí, ¿sí? La metalingüística de referirse al lenguaje, cuando yo me refiero, por ejemplo, cuando digo vaca se escribe con V y no con B, o cuando digo, ¿cierto?, que canción lleva tilde en la O, ¿cierto?, son una función metalingüística, o sea, yo me refiero al lenguaje. Y la función fática o de contacto es mantener la comunicación. Cuando yo les pregunté al principio de la clase si ustedes me escuchaban, si todos estaban bien, etcétera, era principalmente una función de ese carácter, función conativa. ¿Dudas, preguntas, consultas sobre esto? Pero no. ¿Dudas sobre eso? Porque ese power ustedes lo tienen en Classroom, ¿cierto? Las funciones del lenguaje, el lenguaje cumple una función para comunicarse, ¿cierto?, con los otros seres humanos y puede ser emotiva o expresiva cuando se trata de lo que es, ¿cierto?, comunicar cómo me siento, ¿sí? Me siento bien, me siento mal, estoy triste, estoy alegre. Una función poética relacionada con lo que es la literatura y
una función de carácter informativo, ¿cierto? Que es la función referencial. Entonces, frente a lo que es los textos literarios y no literarios, quiero que ustedes entiendan de que los textos literarios cumplen una función y que los textos no literarios cumplen otra función. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí o no? Sí. Sí. Ya, perfecto. Sigamos entonces con la guía esta que estábamos mirando y vemos que obviamente una es o cumple una función. La función de los textos literarios es principalmente estética o artística, ¿cierto? Y la función de los no literarios, ¿cierto? Es más bien funcional, o sea, principalmente cumplir la función de informar, como decía arriba. El lenguaje literario utiliza el lenguaje que es embellecido o que es más bonito que el común y corriente, ¿ya? Es original, utiliza lo que es el lenguaje figurado. ¿Alguien sabe lo que es el lenguaje figurado? ¿Figurado? Sí, el lenguaje figurado. Yo Se no. me olvidó. Se le olvidó. El lenguaje figurado, ¿cierto? Si nosotros lo vemos acá, lo vemos aquí, ¿cierto? El lenguaje figurado es cuando yo trato de usar una palabra con otro, ¿cierto? Con otro significado, con otra acepción, ¿sí? En el fondo, vamos a decir que las palabras tienen una forma connotativa y una forma denotativa. ¿Conocen eso? ¿Lo denotativo y lo connotativo? Me suena, pero no. No me acuerdo. Miren, el significado denotativo es el significado que yo puedo, que yo tengo, ¿cierto? Y que aparece en el diccionario, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo perro, ¿cierto? ¿Qué es lo que me va a aparecer? Me va a aparecer esto. El perro es de raza danés. ¿Qué es lo que es lo denotado? ¿Qué es lo que aparece en el diccionario cuando yo digo perro? Dice que es un Mamífero mamífero, que es un carnívoro, de la familia de los cánidos, doméstico, con 4 patas, un olfato muy fino. ¿Sí? ¿Se entiende eso, cierto? O sea, lo denotativo es lo que aparece directamente en los diccionarios. ¿Quién va a utilizar esto, el lenguaje denotativo? ¿Los textos literarios o los textos no literarios? No literario. No literario. No literario. No. Los no Sí, literarios sí. van a utilizar el lenguaje denotativo. Muy bien, eso estamos bien, estamos claros. Van a utilizar un lenguaje que no tiene otra interpretación, ¿cierto? O sea, porque representa la realidad, algo así era. Exacto, porque representa la realidad. Y obviamente el lenguaje connotativo es el que se caracteriza porque es un lenguaje literario, ¿cierto? Es de carácter subjetivo, ¿ya? Expresa sentimientos, emociones, no es ni puede estar registrado por los diccionarios, muchas veces no lo está. Como por ejemplo cuando yo digo a alguien, ¿cierto? Que es un perro. El perro, un brutal ladrón, fue condenado, ¿cierto? ¿Sí? O sea, yo le puedo Es decir el incluso a un perro. amigo, cuando yo le digo, hola perro, ¿cómo estáis? ¿Cierto? No quiero decir que sea un can de 4 patas y que es mamífero, ni que anda comiendo, no sé, por Alias el perro. basura, Ah, ¿cierto? es el perro. ¿Se entiende? Hola, Lenguaje Sí. ¿Se entiende? denotativo, lo que está en el diccionario. Lenguaje dijo connotativo, lo que está, ¿cierto? Obviamente, o lo que está presente en lo que es el lenguaje común y corriente de nosotros. Y ahí es donde entra el lenguaje figurado, chiquillos, y que tenemos que entenderlo y que tenemos que comprenderlo bastante bien. El lenguaje figurado, ¿cierto? El lenguaje que yo voy desarrollando a la medida que me voy comunicando con los demás y voy cambiando también. No es el mismo de siempre. Sigamos entonces con lo que estamos viendo la guía, ¿cierto? Esta guía tiene esta parte donde aparece toda esta información que ustedes pueden utilizarla para estudiar. ¿Ya? Esta información es para estudiar principalmente, ¿cierto? Decimos que los textos literados tienen un significado connotativo que tiene múltiples interpretaciones y tenemos el no literario con un significado denotativo que es unívoco, que no tiene otra interpretación aparte de la que corresponde, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguien tiene dudas? Sí. Profe, Dígame. yo llegué recién y ¿Qué haré? no caché nada de lo que dijo. ¿Quién llegó? Ya, La Tiare, tía. nosotros estamos la hablando Tiare. principalmente de lo que estamos revisando, lo que ya habíamos visto ya. ¿Sí? Puta la tía, bueno, Sobre los Tiare. textos literarios o sobre los textos no literarios. Vimos recién lo que era el lenguaje connotativo y denotativo, como el lenguaje figurado. ¿Quién Cuando escribió? Claudia, ¿por qué te una pusiste esa foto? persona, por ejemplo, miren, aquí hay unos ejemplos que les quiero mostrar a ustedes. Ah, yo tengo una foto de un capo. Para que ustedes me digan, ¿cierto? Por ejemplo, ese ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien que me diga? Que entero lloro el Eres señor. lloro. Que Ya, entero lloro. en lo denotativo, ¿qué significa choro? Un
una... Persona. Se refiere a una persona que puede ser así como flaite, ¿Ah? Ya, pero ¿eso es lo connotativo o lo denotativo? lo Lo denotativo. connotativo. Denotativo. Es una... Lo connotativo y lo denotativo es como el alimento. El lenguaje del diccionario, ¿cierto? El alimento dice Sí. que es un molusco bivalvo, ¿cierto? Eso es un... Es como decir choro literalmente y el otro es como decirlo en Claro, sentido figurado. sí, diario. Ah, sí, me acabo de dar cuenta. Precisamente el lenguaje literal, ¿cierto? Y el lenguaje, obviamente, que es el lenguaje, como decíamos nosotros recién, que es un tipo de lenguaje figurado, ¿sí? El lenguaje figurado es propio de la literatura, el lenguaje literal, ¿cierto? Obviamente es el que nosotros vemos en el diccionario, ¿sí? Miren este otro ejemplo. Por ejemplo, ¿cierto? Oh, película antigua. Película antigua. ¿Sí o no? Sí. Cuando se le dice a una mujer es más terrible todavía, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que... No, pero escuchen, porque en el lenguaje que tenemos nosotros es súper machista, po. Porque, por ejemplo, cuando decimos perro es un amigo, ¿cierto? Pero cuando decimos perra es un insulto, ¿cierto? Sí. ¿Se entiende, no? Entonces ese es un lenguaje que obviamente también es manejado por lo que es el hombre, ¿cierto? Buena, canino. El machismo. Entonces también tenemos que observar esas cosas, porque cuando se le dice a una mujer que es una zorra, ¿cierto? No es lo mismo como que le diga a un hombre que es un zorro, que es astuto, ¿cierto? Que es, no sé, El zorro. prácticamente un tipo de otro mundo. Zorrón. Ya, sigamos entonces. ¿Estamos bien entonces con el lenguaje denotativo y connotativo? Yo les voy a invitar ahora a hacer una actividad, les voy a dar un par de minutitos y ustedes la van a realizar. Tengo 2 textos acá abajo. Estos los pueden descargar ustedes, están en Classroom, ¿cierto? Ah, Es el texto, ¿cierto? De lo que dice de la cuchara. ¿cierto? Texto 1 y texto 2, ¿sí? No lo encuentro. Cuchara, que dice Ah, texto sí, 1. eso ya lo hice, o sea, una parte nomás. Eso Ya, está en el perfecto. taller Entonces de la idea es que comprensión. no, imbécil. vamos a pasar rapidito por acá, porque Claro, tonto. Sí. la idea es que podamos, ¿cierto?, diferenciar estos dos tipos El de... lenguaje, esto no es taller de lenguaje. Ah, el de la tía China. Puta La que tía China. imbécil. Es que no lo encuentro. Es que de verdad eres tonto. Tenemos Pero entonces mi la PC, estoy cuchara buscando mi que... PC. Chiquillos, Hermano, estamos en plena clase, po. tenemos la cuchara entonces que tiene el texto que está, ¿cierto?, a la izquierda, que es un texto que dice: cuenca de la más antigua mano del hombre, aún se ve en tu forma de metal o madera el molde de la palma primitiva, en donde el agua trasladó frescura y la sangre salvaje palpitación de fuego y cacería. No. Cuchara pequeñita en la mano del niño levantas a su boca el más antiguo beso de la tierra, la herencia silenciosa de las primeras aguas que cantaron en labios que después cubrió la arena. El hombre agregó al hueco desprendido de su mano un brazo imaginario de madera y salió la cuchara, por el mundo cada vez más perfecta, acostumbrada a pasar desde el plato a unos labios clavelinos o a volar desde la pobre sopa a la olvidada boca del hambriento. Cuando decimos, ¿cierto?, la pobre sopa, ¿cierto?, obviamente nosotros estamos utilizando el lenguaje figurado. Quiero que vayan entendiendo eso y que lo vayan notando, ¿cierto?, y que se vayan dando cuenta, ¿cierto? Cuando vemos y podemos observar ese lenguaje que se utiliza ahí. ¿Qué quiere decir pobre sopa? No sé. Pobre persona. Como Por que eso, la sopa... Como que la sopa está mal o algo así. Ya. Como que está, que tienes pocas cosas. Claro, Sí, que tiene algo pocas así, cosas, pobre. ¿cierto? Entonces, la sopa no puede ser pobre, pero nosotros le atribuimos esa calidad, ¿cierto?, a la sopa porque utilizamos un lenguaje figurado, ¿cierto? Profe, somos muy poquitos. ¿Cómo? Somos muy poquitos, somos 16. Contando Sí, al pero Ale que está al lado del Antonio. Pensé que iban a llegar Claudio Gabriel. Falta un montón. Ah, yo soy Gabriel. Gabriel, yo pensé que iba a llegar muy poca, menos gente de las que hay, así que estoy bastante contento con esta concurrencia. Y Pero al otro igual lado falta. tenemos el texto 2, que dice cuchara, dice nombre femenino, utensilio para coger una pequeña porción del contenido de un recipiente, en especial para tomar y llevarse a la boca alimentos líquidos o blandos que no pueden pincharse, ¿cierto? Con el tenedor puede ser de metal, madera o plástico, consiste en una pequeña pieza plana, ovalada o redonda, ligeramente cóncava con un mango. Y etcétera, ¿cierto? Tenemos ahí la opción 1 y la opción. ¿Dónde podría encontrar yo el texto número 1? ¿En qué cosa? ¿En qué parte la puedo encontrar ese texto número 1? El texto 1.
Sí. ¿Cómo? ¿Dónde lo podría encontrar yo ese texto? ¿Lo podría encontrar en un diario? No, No. en un, no puede ser así como, ¿eso no es un poema? Yo creo, pues, no sé. Sí. ¿Qué Una dicen oda, ustedes? no sé, una oda a la cuchara. Claro, si es una oda a la cuchara, obviamente ese es un Pero poema, aquí ¿cierto? dijo pobre como pero es que no lo está apreciando. Ujú. Claro, sí. Pero tenemos claro que el texto número 1 no podría aparecer, por ejemplo, en una revista científica. No. Ya, sí, entonces vámonos dando cuenta. Es un Y, texto, ese es como un texto literario. Ese es un claro, texto ¿cierto? literario. Se Y el nota otro es eso. un texto no literario, porque es como una receta. Ah, no, no es una receta. ¿Por qué es tan importante, Romina, y chicos en general, por qué es tan importante que nosotros veamos la diferencia entre estos dos tipos de textos y la podamos darnos cuenta de inmediato de por qué son diferentes? Porque eso nos va a permitir a nosotros acceder de una forma diferente a ese texto. Yo no lo voy a leer igual si es un texto literario a que si es un texto no literario. ¿Se entiende eso, no? Sí. ¿Se entiende eso, chiquillo, no? Sí. Eso es lo que me interesa a mí, que ustedes después tomen un texto y sepan cómo leerlo, ¿cierto? Para que puedan acceder a toda la información que tienen. El texto 2, ¿cierto? Como dijimos, ¿dónde podríamos encontrar ese texto que está ahí? El texto 2, ¿dónde podría encontrarlo yo? Utensilio para ¿Texto informativo? ¿Ah? Sí, No. ¿Sí? Sí. de cómo coger la cuchara. ¿Les suena la RAE a Y los ustedes o no? elementos. Y los elementos Es un líquidos. texto no literal. ¿Les suena la RAE? ¿Conocen la RAE? Sí. La RAE, La ¿cierto? RAE, Es, ¿Qué esa cosa? la RAE es, ¿cierto? Lo que se llama el diccionario, ¿sí? Ah, sí. El diccionario, eso es un texto que aparece en el diccionario. ¿El diccionario es un texto literario o no literario? No, No literario. literario. No literario, ¿cierto? Contiene información pertinente. ¿Qué nombre le damos a estos dos textos, cierto? ¿Cómo se llama este texto número 1? Claro. ¿Cómo se llama el texto número 1? Pero, ¿cómo? Cuchara, ¿Qué nombre, decía ¿qué nombre Cuchara, recibe? po, ¿no? cuchara, po. Cuchara. No, pero el texto número 1 en completo, así como dijo la Romy por ahí. Texto El número 1. hombre. Un poema. Un poema, ya, ¿cierto? Una cosa relacionada con la creación lírica. ¿Y el segundo texto? Informar. Uno informativo como el RAE. Lo que había dicho. Informativo. Ya, ¿y en los diccionarios que hay? Información. Información. Entonces, ¿cómo se llamaría el segundo texto? Es una definición. Diccionario, por- a ver. ¿Qué nombre le damos a esos textos, cierto? Uno es un poema y el otro es una definición, ¿sí? Ya, hay una definición. Una Gracias. definición. Ay, anota la lectura, pues ver. Es que Y yo aquí quiero esto es anotarla en el importante computador. que No, es pues igual, imbécil. hay un cuadrito en la pregunta 2, ¿cierto? Donde dice principalmente en qué datos te basas para designarles estos nombres, ¿cierto? Obviamente ahí el propósito del texto 1, ¿cuál será? ¿Para qué fue hecho? Para la cuchara. No pero sé, ¿con para quién? entretener, yo creo. Claro, ya, sí. Como decía arriba, para impresionar a alguien, ¿cierto? Y el otro para informar. Y el otro, obviamente, para generar una información o transmitir una información con respecto a eso. Segunda preguntita que dice ahí, el lenguaje que se usa. ¿Cómo es el lenguaje que se usa en el texto número 1? En el texto número 1 se utiliza el lenguaje denotativo o connotativo principalmente. Connotativo. No, el texto Denotativo. es denotativo y el otro Sí. es connotativo. Es Sí. la misma lecera para el rey. Ya, no nos confundamos, pues chicos. Si ya dijimos que lo denotativo es lo que aparecía en el diccionario y lo connotativo, ¿cierto? Es el lenguaje que nosotros podemos nosotros mismos cambiar, ¿cierto? Chapo, y Entonces, en el lenguaje- 2 yo dije que era denotativo y el primero era connotativo. El primero es connotativo, ¿cierto? O sea, es un Y lenguaje la figurado. Romina ¿Y el me otro dijo que cómo estaba malo. Oye, Oh, sí. yo te dije que estaba buena, si yo dije eso. El lenguaje, Pero ya Dijiste que porque estaba malo. Me dijiste que El- estaba malo. Pero, El- profe, ¿cierto que yo dije que el primero era No, denotativo? Yo Oye, dije, sí. yo dije, el primero es connotativo y No, el segundo, porque y tú me después dijiste, justo no, está habló malo. y dijo connotativo y el primero No, no, era no, no, no. denotativo. Ya, pero no importa. Lo importante es que entendemos que el primer texto Sí. usa un lenguaje figurado, ¿cierto? ¿Sí?
¿Ah? ¿Estamos Sí. claros en eso, no? Ay, Ya. El texto número 2 usa un lenguaje, ¿cierto?, que es literal. ¿Sí? Lo que dice ahí no tiene otra significación más la que obviamente aparece en el diccionario. ¿Sí? ¿Cuál es la función del lenguaje? Recién la vimos las funciones del lenguaje, que prima en el texto 1 y en el texto 2. Si no se acuerdan, ¿cierto? Las funciones del lenguaje las vimos aquí cuando estuvimos revisando este Power, donde vimos también lo que es la connotación y la denotación. Y vimos cuál de esos que está aquí prima en el primer texto y en el segundo texto. ¿Cuál función para el primer texto? La función del texto. Sí. ¿Cuál de esas funciones de la comunicación prima en el texto número 1 o es más importante en el texto 1 y cuál es más importante en el texto 2? Aquí están las funciones, son esas que están acá. Espera, que se me perdió. Acá está. Creo ya. que el primero es poética. Ya, ¿por qué? Porque, no sé, pero es que no me acuerdo qué decía el primer texto. Pero me acuerdo que rima. Ya. Entonces tiene un lenguaje, ¿cierto?, que es propio de lo que es un lenguaje que busca provocar un efecto diferente en las personas, ¿cierto? Está centrado en el cómo O sea, se dice. sería también El expresiva el o segundo- emotiva. El segundo podría ser mensaje porque aquí dice que, por ejemplo, el mensaje, un ejemplo del verano. Ay, No, pues esas son todas hacia el lado. Aquí esto es para el lado. Sí. La función poética está relacionada con el mensaje, la sí. conativa está relacionada con el receptor, la expresiva con el emisor y así. ¿Se entiende? Sí. Estas son La las segunda funciones. sería La, fática, entonces. sí, la fática. Sí, la segunda sería fática porque es como muy mecánica, por decir así. ¿Ya? Seguro que es fática porque fática es de contacto. Es como yo te doy una orden, te doy una instrucción a ti. Ah, no, entonces no. Ya, ¿cuál Afática. sería entonces? Connotativo, no. ¿Cuál de las funciones busca transmitir una información? ¿Cuál de las funciones busca? Pero es que expresivo o emotivo que dice expresar El emociones, connotativo sensaciones. apelativa. Porque Connotativa iniciar, apelativa influir para que haga. es incitar o influir en el otro para que haga Ah, algo. sí. La función, Conativa o apelativa. la función del texto 2 es referencial. ¿Por qué? Porque va a representar objetivamente la realidad. Va a decir y poner y informar las cosas, los conceptos de las ideas. Está ahí clarito, ¿cierto?, que es referencial. Entonces el primer texto tiene una función poética, el segundo tiene una función referencial. Referencia. ¿Sí? ¿Clarito? Sí. Sí. Ya. El mundo que representa, ¿cómo es el mundo que representa el texto 1? ¿Cómo es ese mundo? ¿Cómo es? ¿Cómo es ese mundo? ¿Es real? ¿Es ficticio? Es Ficticio. literario. O sea, es ficticio. Es ficticio, ¿cierto? Es creado por El la texto. persona, ¿cierto? No se apega a la realidad. ¿Y el segundo? Y el segundo no literario. No literario. O sea, su mundo es real, ¿cierto? Tal cual está planteado. ¿En qué se Está parecen estos dos textos? ¿Me pueden decir ustedes? A una cuchara. ¿En qué se asemejan los dos textos que leímos recién? Que se Los dos cuchara. tienen el mismo título, Una que cuchara. los dos se refieren a una... A una cuchara. Se Una refieren hoja. al mismo, se refieren al Tienen mismo el mismo objeto. tema, ¿cierto? Sí. Su Sí. Una fuente cuchara. de información es el mismo tema. ¿Y qué más? Que los Cuchara. doblen... Ah, no. ¿Qué más podría ser? Que los dos... Ah, no. No. No importa que se equivoquen, da lo mismo. Se asemejan a una cuchara. Que los dos son cucharas, listo. Es que eso es como lo Una único. cuchara, o sea, podría Ya. ser. Una cuchara y listo, y era. Sí, pues cuchara era. Ya, y los dos usan una estructura también formal para comunicar la idea. Ah, ¿cierto? sí. Los dos utilizan tienen- Entonces los dos notaciones. tienen estructura formal. Sí, podría ser, pues tienen una estructura formal con la cual se construyen. ¿Sí? Que los dos son Principalmente. cucharas. para informar de la cuchara. Los dos se escriben en el mismo idioma. Los dos escriben en el mismo idioma también, ¿cierto? Perfecto, ¿cierto? Están escritos en un lenguaje que es para nosotros comprensible, ¿sí? Sí. Los ¿Y dos cuáles son las tratan de diferencias? Yo puse 3 ahí, pueden ser 4, pueden ser menos, ¿cierto? En realidad, ¿cierto? Las diferencias que ustedes puedan notar. Que uno que uno se pega más a la realidad y el otro no. Uno se apega más a la realidad y otro no, sí. ¿Qué más dijo? ¿Qué dijo Hay Romy? una. Que uno Que informa y uno, otro te entrega. uno trata de impresionar y el otro solamente informa.
Claro, uno quiere transmitir solamente una información Ya, y que llegue a le nosotros, toca y el otro. otro tiene una intención Puta, de querís copiar impactarnos una o hacernos Romina. Ya te reflexionar. toca, Nacho. ¿Sí? Pero si yo ya lo ¿Alguna dije, otra me más? quité la AF. Romina. Ya. Se muteó la Romina, se la muteó. ¿Alguna otra más? ¿No? ¿Mutearon? La mutearon. Mute. ¿Una diferencia, profe? ¿Por qué tenía Panchito Sí. Saavedra? Estaba viendo No sé, diferencias. se me puso la foto sola. Y el texto está escrito en diferente manera. Claro, sí, pues utilizan Una diferentes es técnicas. poética y el otro es referencial. Claro, y utilizan diferentes técnicas de escritura. Pues una está más apegada a lo que es la escritura formal y la Poética. otra es más a la escritura, ¿cierto? Libre o a través de versos y todo eso. ¿Sí? Sí. Chicos, después vienen nuevos ejercicios, ¿cierto? Dice, ahora realizarás unos ejercicios para ver si te quedó clara la diferencia entre estos dos tipos de textos. La idea es que ustedes lean los textos, que lean estos textos literarios y no literarios, ¿cierto? Dando las razones de su elección. ¿Por qué ustedes dicen que es literario? ¿Por qué dicen que no es literario? ¿Cierto? La idea es que vamos a comparar después las respuestas, ¿cierto? Por ejemplo, Oigan, tenemos el texto. esperen. Es que delante se me silenció y me faltó en una diferencia. Que uno. A ver, espérate, que había dicho yo Uno que se pega a la uno es realidad, literal y el no otro es literal. poética, y la diferencial, y la otra no se pega a la realidad. Diferencia en forma que está escrito. No, pues. Sí. Él estaba hablando. ¿Cuál es la diferencia? Ya, pues. Sí. Ya, aquí es lo que habíamos dicho. Yo dije una, la Romina dijo otra y después yo volví a decir Yo otra. dije otra también. No, la tuya no cuenta. La mía sí cuenta. No. Pero... ya, Ya. sigamos. Seguimos, ¿cierto? Entonces tenemos el texto que se llama Cero en Geometría, donde yo tengo que leer ese texto que es pequeñito. Les coloqué puros textos pequeños, no quería que lo hicieran grande porque Pequeño. después que la idea, Piqué. después de esto, es que ustedes lean los textos y coloquen ahí la explicación de por qué es literario o no literario. Eso es parte de la tarea. Mañana tienen la guía de historia. Y finalmente entregarla. después transformar cada uno de estos textos. Esa es la tarea, va a ser la más complicada de todas. Porque tienen que transformar estos textos, ¿cierto? En su contrario, o sea, transformarlo. Por ejemplo, si tú el texto que leíste es literario, ¿cómo yo lo transformo a lo mejor, no sé, en otra cosa que es no literario? Puta profe, qué malo. Reescribirlo. Esa es la tarea principal, ¿cierto?, que hay abajo. La otra, ¿cierto? Vamos a leer los textos, vamos a tratar de resolverlos, definir, ¿cierto?, cuáles son, porque nos va a Eso hay que quedar... entregarlo. Eso hay que entregarlo el día, creo que es, no sé si es que el día viernes de la próxima semana o jueves de la próxima semana. Y tenemos la guía Hay de que historia. colocar donde dice Ah, No, más encima mañana tenemos que entregar la guía. Pero de la próxima Oh. semana, no de esta. Sí, pero es que. No, Ya. nada. pero Ahí igual. dice, Igual martes tengo que 7, echar otra guía de historia. se entrega el martes Sí. 7 de abril, dice ahí. ¿Ya? Yo no Pero, sé profe, cómo sí. la. Pero ¿Y ¿qué hay por que qué colocar tenemos que sacarle foto? en la Sí, lo digo al tiro, explicación? Romy. Porque las guías no se entregan Mientras me el dejen mismo hablar. día que Aquí entramos a abajo, clase. Sí, lo mismo me pregunto yo. les coloqué una pautita acá abajo donde cómo yo voy a evaluar sus escritos, porque la idea es que me lo envíen, o si me lo envían escrito o en computador, perfecto. Si me lo envían escrito a mano, una foto también, perfecto. A mi Pero correo que puede, también se no les se dije. puede ¿Qué? mandar esto para tenerlo en Word y hacerlo ahí. Pero si ¿Se yo lo puede hacer subía, en pues PC? está en Classroom. Pero se Pero puede es que hacer en no PC. se puede copiar y pegar para abrirlo en Word. No me ¿No deja. se lo puedo mandar a WhatsApp? Está en PDF, eso dicen. ¿Qué cosa? Sí. Sí. No sé, yo Está no en me he PDF. fijado. No sé Sí, si está en después lo puedo PDF. subir también, lo puedo subir de nuevo Ese, en... profe, ¿ese en cuál de los dos códigos está? Dile, Claudio, el profe tiene un código y ¿Qué la otra es código? de la otra profe de taller de Ah, de lenguaje con presión. lenguaje. No, pues imbécil. Ya, tratemos de vamos a hacer uno para que ustedes lo tengan como ejemplo, ¿ya? Porque tenemos 40 minutos nomás no los voy a atosigar porque resulta que hay cursos que tienen clases con profes que están 2 horas teniendo clases, la idea es que no tengamos 2 horas, que aprovechemos 40, 45 minutos y después ustedes trabajen solos o Tengo solos. una amiga que tiene clases de las 8 hasta la 1. Sí, por eso te digo, pues, entonces, por lo menos de lenguaje, tengamos estos 40 y tantos minutos y lo aprovechamos bien. Tenemos aquí Cero en Geometría, se llama el texto. Dice, Henry miró el reloj, 2 de la madrugada, cerró el libro con desesperación. Seguramente que mañana sería reprobado. Entre más quería hundirse en la geometría, menos la entendía. 2 fracasos ya y sin duda iba a perder. El anfitrión actualiza, no sé. Sí, también me vio eso. A mí me saltó una lecera, no sé qué era. Solo un milagro podría salvarlo, dice. No salió una Se cuestión. levantó
un milagro, y ¿por qué no? Siempre se había interesado en la magia, tenía libros, había encontrado instrucciones sencillísimas para llamar a los demonios y someterlos a su voluntad. Ya. Nunca había hecho la prueba, pero era el momento, ahora o nunca. Sacó del estante el mejor libro sobre magia negra, era fácil, algunas fórmulas, ponerse al abrigo de un pentágono. El demonio llega, no puede nada contra uno, protegido contra la figura, y se obtiene lo que se quiera. Probemos. Movió los muebles hacia la pared, dejando el suelo limpio, después dibujó sobre el piso el pentágono protector y después pronunció las palabras cabalísticas. O sea, El demonio era horrible, en verdad. Invocando. Pero Henry hizo acopio de valor y se puso a dictar su voluntad. Siempre he tenido 0 en geometría, empezó. No me digas, contestó el demonio con una burla. Y para devorar a Henry, saltó las líneas del hexágono que el muy idiota había dibujado en lugar de un pentágono. Yo quiero responder. Entonces, frente a eso, la idea es que nosotros coloquemos el tipo de texto. ¿Qué tipo de texto es? No literario. no literario. O sea, literario, ni me equivoqué. Es un texto literario. Y Y abajo, no se apega a la realidad. Es ficticio. abajo, Romina, hay que colocar la explicación de por qué yo tengo, y la explicación tiene que ser, ¿cierto? Obviamente relacionada con el texto. Porque ¿La aquí, explicación por de ejemplo, qué? en este Disculpe, no le texto, escuché bien. Ah, tiene que ser. No está pegado a la realidad. la explicación, claro, porque obviamente podría ser la Porque explicación ¿por qué aquí, no es literario o no la literario? justificación, claro. Entonces yo puedo decir ahí, Es que no está pegado a nuestra realidad. claro, yo digo, aquí ocurren, ¿cierto? Todo va bien hasta que la Hay un realidad demonio. se quiebra, ¿cierto? Hay un momento en Sí. que la realidad se quiebra, ya no sigue siendo, porque hasta cuando él estaba leyendo y toda la cuestión, y cuando empezó a invocar ya, nosotros dijimos, ya, pero esta cuestión... No está Y pegado a cuando la sale el realidad. demonio, ¿cierto? Porque Efectivamente sale un sabemos que Pancho una Isabel. persona puede leer, puede hacer actos de magia y todo lo que quiera, pero nunca hemos visto una persona que nos haya mostrado un demonio como tal, ¿cierto? Entonces, por eso decimos que ese texto, obviamente, hay un quiebre en la realidad. Hay un quiebre en el mundo real. ¿Sí? Es pura compresión. Es pura compresión, perfecto. ¿Se entiende? Obvio, pues si el lenguaje. Sí. Ya, entonces, eso con respecto a esos textos, el otro texto de abajo lo mismo, ¿cierto? El siguiente lo mismo, la idea es que nosotros vayamos haciendo esa tarea. Y la tarea más importante, que es la que va a quedar para ustedes ahora, después de hacer la que están ahí, los otros textos que quedan, es que ustedes puedan transformarlo, ¿ya? Por ejemplo, transformar una noticia en un cuento, o un cuento en una noticia, ¿cierto? Puede ser. El coronavirus en realidad no existió. Podría ser, ¿cierto? Pero tiene que ver con esto que está acá abajo, con estos aspectos que yo voy a considerar para evaluarlos, porque estas cosas que ustedes están haciendo no tienen así como, Pero no nosotros son sin tenemos que crear sentido. uno. ¿Mm? Nosotros tenemos que crear uno. No, usted tiene que transformar el texto, no tiene que crear nada. Yo voy a crear un buen cuento. Los Usted, por políticos ejemplo, no hacen este caso. problema que está Mira. aquí, lo puede transformar en otra cosa, en un texto no literario. Ya, eso voy a hacer. ¿Me entiende? Pero ¿Me entiende? ¿es necesario que no sea literario? Tienen que hacerlo con los 4 textos que están ahí, po. Es una pega grande, no es ¿Tiene una que pega ser pequeña. literario o no literario? ¡Cuatro! Sí. Por Tiene que ejemplo, haber este partes texto, literarias y no literarias. o sea, mira, si es que tienes un texto literario, la idea es que lo transformes a uno no literario. No que lo transformes a otro texto literario, no tiene sentido, porque la idea es que estamos viendo cómo tiene hacemos la que tener la transformación. misma trama. O sea, puedo poner Seguro, uno dice en la pauta de literario, abajo, Piñera porque no hace caso. en la pauta de abajo dice obviamente que en el tema de congruencia el texto tiene que ajustarse, ¿cierto?, a lo que es temática y tipología, ¿cierto? Si yo voy a cambiar un texto, una narración, es más fácil cambiarlo a un texto noticioso, sí, siempre. Ese texto lo... Profe, Dígame. ese texto lo puedo hacer en un Word. Ese texto lo pueden hacer donde ustedes quieran, pero me tienen que hacer llegar, ¿cierto?, cuando les dé la fecha. Yo creo que les voy a dar, ¿cierto?, por lo menos hasta el otro jueves. Ahí dice miércoles, Muy o sea, martes. poco. Ahí dice martes. O sea, para el martes Pero 7. recién hoy día estamos trabajando. Sí, pues chicos, Profe, pero se ¿cuándo parece... son las vacaciones? En vacaciones no van a enviar tareas, ¿cierto? No, pues Obvio que sí. sí. Ah. Nos podemos juntar aquí para conversar si desde quieren. junio. Profe, Pero, las clases ahora terminan hasta fines de... ¿Cuándo salimos de vacaciones? Supuestamente todo lo que dijo el ministro es el día 13, o sea, la semana subsiguiente. De este jueves, el otro viernes ya supuestamente estaríamos en vacaciones, pero O sea, ¿no vamos a poder mandarle el trabajo de historia? no te... No, Oh, yo no tengo, ¿verdad? yo no Pero tengo ya tanta vamos esperanza, no tengo adelantar. tanta esperanza que porque el ministro dice que nosotros vamos a volver, ¿cierto? En algún momento.
supuestamente Yo soy el inevitable. 27, La verga. Hay que hacer- Inevitable, sordo. Inevitable. el 27 de Pero, abril hermano, supuestamente pero vamos a ver. está bien. Inevitable. Dejen Ahí hablar. está. profe. Pero Yo cállense. soy inevitable. Me queda entonces el texto 2, el texto 3 para hacer lo mismo que hicimos recién con el texto 1 y el texto 4. Y eso hay que hacer una transformación después del texto en su formato contrario, en su tipología contraria. Que sea. Antes de que terminemos, en el Power está la información que ustedes necesitan al final. Hay unos conectores que les pueden servir a ustedes para escribir su texto, así que también revisen el Power cuando, No la envió, ¿verdad? cuando Ya, puedan. gracias, ¿Ya? profe. Sí, está, Entonces- ese lo enviaron. Sí, Ah, eso, ya, de está, pana. eso está en Classroom, ¿ya? Para que Sí, ustedes lo vean. en apoyo no sé cuánto. Sí. Ya. Sí. Ya. Oye, Chao. Tuli, hermana, por favor, Chao. con el micrófono. Oye, hay hermana. alguien que está Ya, haciendo. chicos, No, ven. me despido yo y cualquier cosita me envían un mensaje, no se olviden. Chao, Aquí está ahí. Gabriel, Gabriel, quédate. Vamos a ver, la otra Cuídense. semana tenemos Chao, otra Lucy. reunión, ¿ya? Chao. ¿Qué hora? Vamos a Yo me ver voy que a- tengamos reunión la Yo otra igual me semana. voy a quedar Cuídense. aquí a puro